esta presentación tiene algo distintivo para Eudeva. Para mí personalmente, la relación que tengo con María José. Para la editorial, porque es la primera presentación de un libro digital que nosotros estamos haciendo. Habíamos pensado y hablado con María José, previo a toda esta historia de la pandemia, en hacer la presentación en la Feria del Libro. La Feria del Libro no hubo, no hay ferias, no hay nada. Entonces decidimos, bueno, reemplazarla por esta modalidad. Mañana nosotros tenemos reunión de directorio. Ustedes dirán, ¿y a nosotros qué nos importa la reunión de directorio? Pero las actas de directorio de Eudeva, por distintas circunstancias, que Eudeva tiene un capital simbólico muy grande, porque es la Universidad de Buenos Aires, es motivo de estudio la historia de Eudeva por muchísimos investigadores de las ciencias sociales, de las carreras de edición, en toda Iberoamérica. Entonces mañana va a decir el acta seguramente que hoy se realizó la primera presentación digital de la editorial, que ya tiene 62 años, y que la primera presentación fue este libro que coordinó María José, pero del que todos ustedes, seguro la mayoría de ustedes han participado y seguramente van a seguir participando en la lectura del libro y en la difusión del libro. Yo tengo gran aprecio por María José. Siempre tiene una cosa distinta, innovadora. Este libro es un libro de derecho y en el título dice Armonía y Felicidad, que es una cosa rarísima en un libro de derecho. Yo estuve buscando, pero no hay libros de las ciencias jurídicas que incluyan estas palabras. Nada, lo digo como un dato de color, porque también es una cosa diferente que tiene el libro y que tiene esta presentación. Así que nada, yo tenía que hacer dos cosas: preparar el Zoom y presentar el panel. La primera la hice mal, espero que esta hacerla mejor. Les agradecemos a todos los autores Tatiana Hirschon, Mónica Francescangeli, Sabrina Dentoni, Virginia Jiménez, Facundo González, Guayaco y Santiago Adamoli. Y también le damos muchas las gracias al panel por participar y por estar esta tarde con nosotros. Van a exponer Line Vareiro, Aida Facio, Alejandro Nató, Tatiana Hirschman y, por supuesto, María José Lubertino. Si tenemos tiempo, seguramente vamos a poder dialogar, en cuyo caso te pido, María José, que indiques cómo es el mecanismo, qué te parece. Vos seguramente conocés a la audiencia, conoces a los alumnos, hay un chat en el cual pueden hacer preguntas o pueden anotarse para hacer un comentario que yo tengo aquí a la vista y puedo ir tomando nota para las distintas participaciones. Así que muchas gracias a todos, en nombre de Eudeva, les pido disculpas, los invito a visitar, normalmente invitamos a visitar la librería y la página web. Gracias a Dios la librería está empezando a funcionar de nueva, con muchas restricciones, pero tenemos abierta la librería central y nuestra página web está trabajando muy bien. No solamente para libros digitales, sino para también libros en papel. Así que gracias y me disculpo. María José. Gracias Luis. La verdad que primero es un gusto para mí poder publicar este libro en Eudeva y darle gracias a nuestra querida Universidad de Buenos Aires, a nuestra universidad pública, gratuita, de la cual soy docente desde 1983. Por lo tanto son muchos años y gran parte de los autores del libro también son docentes de mis cátedras desde hace varias décadas. Algunos, como Mónica Francescangeli, fueron mis alumnes allá por 1982-83. Y varias del equipo estuvieron conmigo en el INADI, como Tatiana, Sabrina también. Así que es un gran gusto poder contar en este libro algunas de las cosas que también tienen que ver con haber ido formándonos juntas, ¿no? Para mí es muy importante la responsabilidad de ser docente en el ciclo básico común y en primer año de la facultad. En este momento también estoy dando CPOs
especialización en no discriminación y también estoy en el posgrado, pero en varios posgrados. Pero me parece que el afecto y el cariño de cómo trabajamos en el CBC y en primer año son las partes formativas iniciales de la carrera de la universidad y de las cuales dependerán que mucha gente siga estudiando y termine la carrera. Este es un libro muy básico, muy elemental. Nosotros encaramos tanto la materia en el CBC como en primer año como una materia de alfabetización ciudadana. No está pensado este libro solo para los estudiantes en un formato académico. El libro también es un libro de alfabetización jurídica que puede ser utilizado por cualquiera que quiera saber lo más básico de sus derechos, cómo funciona el Estado, las formas de gobierno, los poderes del Estado. Y fundamentalmente para nosotros lo que irradia fundamentalmente la protección de los derechos humanos donde nosotros trabajamos muchísimo, dándole un alto nivel a la formación de nuestros alumnos, aún en el CBC y en primer año, en lo que es el sistema internacional de derechos humanos, el sistema global de Naciones Unidas, el sistema interamericano, porque fundamentalmente creemos que esto va a ser de utilidad para todo lo que vayan haciendo en el ámbito interno. Por eso, bueno, algo distintivo de este libro y que vamos a ver en las intervenciones tiene que ver con que desde hace muchos años nuestras cátedras tuvieron una formación feminista, una formación que no era simplemente un barniz de perspectiva de género, y nos encargamos de construir el derecho internacional de los derechos humanos desde una perspectiva de las mujeres. Acá están en el panel dos responsables de que hayamos mutado el mundo de los derechos humanos, haciéndolo también derechos de las humanas. Y también me parece que nos hemos distinguido por haber empezado a trabajar pioneramente en muchas de nuestras cátedras todo lo que tenía que ver con las diversidades en sus más variadas formas. Cambiando el lenguaje de género, cambiando el lenguaje de varias disciplinas cuando nadie lo hacía, hace 30 años atrás, hace 20 años atrás. Así que es un gusto para mí presentar en primer lugar a Tatiana Hirschhorn, que es una de nuestras docentes del ciclo básico común y también en la Facultad de Derecho de Derechos Humanos, que nos acompaña hace muchos años, que es una de las coautoras del libro, y va a hablar en nombre de todo el equipo de autores. Tatiana, por favor. Hola a todos, todas y todes, muchas gracias por esta oportunidad, gracias María José, gracias Luis por la organización y por la gestión de este libro, de esta obra colectiva. Bueno, me siento con muchos años encima, cosa que tengo, que es real, pero la realidad es que con María José trabajé en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, y soy parte de esta cátedra, de este equipo de trabajo, desde el año 2008, así que hace casi 12 años que ejerzo la docencia en el ciclo básico común y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, además de otras instituciones. El libro fue realmente parido, creo yo, ¿no? Como pasa con estas obras colectivas, donde hay mucho trabajo coordinado y donde hay mucha inclusión y donde hay mucha diversidad, porque creo que si hay una característica del grupo que conformamos los docentes, las y les docentes de la Cátedra Lubertino, tiene que ver con esta diversidad y con esta heterogeneidad desde una perspectiva de derechos humanos. Y en ese sentido, este libro introduce lo que es la perspectiva de género, la perspectiva de clase, la perspectiva intergeneracional, sin
incluso de forma previa, porque es algo que está tan incorporado a la visión cotidiana del trabajo de equipo que no es necesario planteárselo a propósito, sino que surge de esta manera. Yo creo que viene a colación, tiene que ver este libro y bueno, ahora la novedad en este marco de esta pandemia, de este fenómeno nuevo que estamos atravesando como mundo, como sociedad, tiene que ver también con las nuevas herramientas de tecnología, la posibilidad de que les y las alumnos y alumnas puedan disponer del libro Derecho, Armonía y Felicidad, incluso en formato ebook. Tiene que ver también con pensarnos en una nueva sociedad y empezar a vislumbrar la presencia del derecho en cada uno de los ámbitos de la vida cotidiana. Creo que en general todos hemos tenido una formación de los primeros años de escolarización, donde muchas veces vemos esto que Freire hablaba de la educación bancaria, donde somos simplemente objetos a quienes se nos depositan conocimientos, y este libro viene a pensar la educación de una forma, en una educación para la libertad, para los derechos humanos. Entonces, para muchos y muchas alumnos y alumnas de los primeros años de la carrera de abogacía, este libro también viene a mostrar o a arrojar cierta luz sobre ciertas prácticas que se dan por sobreentendidas. Muchas veces las personas, los habitantes y habitantes de la nación argentina, no sabemos quiénes son los responsables de garantizar los derechos humanos. Y a lo largo de la recorrida del libro y a medida que uno avanza en la lectura, lo que vemos es el rol fundamental del Estado y cómo hemos llegado como sociedad a esta necesidad incluso de un Estado presente que garantice y que promueva los derechos humanos. Entonces, creo que es una herramienta que es fundamental no solo para quien estudia abogacía, sino incluso para las personas que a diario, y pienso en particular en los medios de comunicación que muchas veces son responsables de muchas noticias y de muchas situaciones vinculadas con la responsabilidad cotidiana, y esto introduce un lenguaje jurídico, pero también permite ciertas discusiones sobre la necesidad y sobre la presencia del derecho, porque el derecho está efectivamente en cada uno de los ámbitos de la vida, no solo en las leyes, sino incluso en la vida diaria, lo que uno puede hacer, cómo lo puede hacer, con qué garantías lo puede hacer, depende del sistema jurídico en que vivimos. Bueno, el libro empieza incluso con esta pregunta sobre qué es el derecho. ¿Y qué es el derecho? Es una pregunta que, al menos en mi caso, con casi 20 años de ejercicio de la profesión de abogada, no podría responder qué es el derecho, porque el derecho es muchísimas cosas. El derecho es una herramienta del poder, pero también es una garantía contra el poder y es una herramienta de transformación de la realidad. Y creo que el libro transmite a la perfección estas distintas visiones sobre el derecho, estas distintas estrategias, y nos permite como habitantes, no solo de la nación, sino incluso del mundo, nos permite pensar en el derecho como una herramienta de transformación. Creo que la trayectoria de María José en ese sentido demuestra de manera impecable esta posibilidad del derecho como una herramienta de transformación. Y en ese sentido también el trabajo de las compañeras y compañeros en este momento del panel nos demuestran que la realidad puede ser modificada, puede ser transformada a partir del derecho. No solo desde las categorías tradicionales, sino incluso pensando nuevas categorías. En ese sentido, los últimos capítulos destinados a pensar el derecho y el cuidado, el derecho al ambiente, el derecho a la ciudad, también nos permiten pensar, bueno, ¿en qué ciudades vivimos? Siempre nos dicen, o al menos una frase que una ha escuchado muchas veces es, bueno, todo tiempo pasado fue mejor.
Yo creo que siempre lo mejor está por venir, pero también la realidad es que lo que está por venir muchas veces nos genera incertidumbre. Y hoy en particular todos vivimos en el medio de esa incertidumbre. Y pensar el derecho es pensar en garantías en el medio de esa incertidumbre. Y esto es lo fabuloso de la democracia también, ¿no? Como hoy repasaba justo un texto de Lefort, donde dice, la sociedad democrática es la que conlleva el derecho a tener derechos. Y efectivamente eso es lo que transmite derecho, armonía y felicidad. El derecho que tenemos a tener derechos. Hay otras voces. Les pedimos a todos los que están online si pueden silenciar sus micrófonos. Por ejemplo, Fernando Pombo, que lo tiene encendido. No sé si vos, Luis, que estás de anfitrión, podés silenciar a los otros. Más que nada, después podemos abrir la palabra, podemos abrir el piso, pero para que no se superponga con lo que está hablando Tatiana, ¿no? ¿Seguís, Tatiana? Sí, contar un poco en esta dinámica del libro, bueno, no solo lo relativo al concepto de derecho, sino también que pensamos las distintas interpretaciones, los distintos métodos de interpretación en torno al derecho. También hemos tenido espacio para la discusión sobre qué es la Constitución, una herramienta que al menos en el caso de la República Argentina a veces damos tan por sentado la existencia de una Constitución nacional y de los instrumentos internacionales de derechos humanos, que olvidamos el valor que tiene esta herramienta en el marco de la pirámide normativa y cómo todo lo que ocurre en la sociedad argentina es lo que está habilitado dentro de la Constitución, pero al mismo tiempo nos permitimos pensar y dialogar sobre los distintos métodos de interpretación de esta Constitución, los distintos sujetos involucrados en esta interpretación, y pensar también en el control de constitucionalidad, una herramienta que hace al acceso a la justicia en definitiva, porque todas las personas tenemos la posibilidad de que los jueces y juezas efectivamente ejerzan este control de constitucionalidad y sentirnos seguros, sabernos iguales ante la ley y a partir de eso también generar oportunidades para esta igualdad ante la ley. Porque sabemos que este recorrido hacia la igualdad ante la ley no ha sido un recorrido sencillo, ha habido muchísimos obstáculos y sigue habiendo obstáculos porque, bueno, la pregunta sobre la igualdad y la justicia son preguntas que hacen a la humanidad. Básicamente, si tuviéramos la respuesta a esto que es la justicia, creo yo, tendríamos la respuesta al mundo en el que vivimos. Entonces, como esa respuesta no existe, las respuestas son muchas, y más, insisto, en este contexto actual, donde también muchos jóvenes que comienzan la carrera de abogacía, a veces lo hacen desde una mirada un poco más tradicional sobre la carrera, pensando en lugares más bien clásicos o formalistas, y la realidad es que cuando llegan a la cátedra se encuentran con tanta diversidad que saben, o creo yo, se llevan como enseñanza que el derecho se puede ejercer de múltiples maneras. Entonces, esto tiene que ver también con la mirada interdisciplinaria que promovemos desde la cátedra y que efectivamente llevamos a las distintas instancias que cada uno, cada una transita en su vida laboral. También, bueno, cuestiones vinculadas con los orígenes de la Constitución, nos hemos planteado, hemos repensado cómo llegamos a la Constitución actual y cómo esa Constitución es una herramienta dinámica, ¿no? Y esta pregunta de quién es el garante de la Constitución, qué herramientas tenemos para efectivamente ayornar esa Constitución a los tiempos actuales, ¿no? Cuando uno habla de la privacidad de la correspondencia epistolar,
y tiene en cuenta que la Constitución se redactó en 1853, probablemente la mayoría de quienes asisten a nuestros cursos y utilizan TikTok y otras herramientas de comunicación dicen que es la correspondencia epistolar, si yo nunca jamás escribí una carta. Bueno, cómo se ayornan nuestros tribunales y nosotros como operadores jurídicos a esta realidad tan dinámica y a esta nueva perspectiva del ejercicio del derecho. Así que, bueno, pensar los mecanismos de garantías, porque sin garantías no tiene sentido hablar de derechos, sería letra muerta si no hubiera herramientas, y en ese sentido creo que, bueno, la militancia que María José señalaba al principio de este encuentro con sus coetáneos, ha logrado y nos deja a quienes, yo a veces digo que he nacido en democracia, lo cual no es cierto, pero bueno, cuando fue ahí, soy casi contemporánea de la democracia, pero quienes hemos tenido la fortuna de nacer en una sociedad democrática, a veces no somos plenamente conscientes de lo mucho que ha costado llegar hasta donde estamos hoy. Entonces, este libro también reafirma ese compromiso con los derechos humanos y muestra las terribles consecuencias del terrorismo de Estado y cómo el derecho ha sido la herramienta para efectivamente garantizar y promover el concepto de derechos humanos desde 1945 a la fecha, y cómo nuestros tribunales continúan trabajando en pos de la memoria, verdad y justicia. Entonces, la realidad es que es un libro sumamente completo. Tenemos afortunadamente devoluciones de alumnos y alumnas que van avanzando en la carrera y nos cuentan la importancia de nuestras clases, y muchas veces nos escriben incluso, y creo que esto también tiene que ver con la maravilla de la docencia y los medios de comunicación, que hoy por hoy nos googlean, nos encuentran y nos dicen, uy, profe, estoy terminando la carrera y me acuerdo cuando vino la doctora Lubertino, cuando la doctora Francesca Angeli, cuando Sabrina, Mariana dijeron tal cosa, y bueno, es en parte la maravilla de la docencia, y más hoy por hoy donde no hay fronteras territoriales, y gracias a herramientas como este tipo de encuentros podemos trascender las fronteras territoriales. Así que bueno, por mi parte, muy agradecida de ser parte de este equipo, y bueno, gracias por la oportunidad de estar acá. Muchísimas gracias, Tatiana, y también a las otras autoras que están online, Sabrina, Mónica, las estoy viendo allí. Y bueno, lo mejor está por venir, porque hoy presentamos Derecho, Armonía y Felicidad, que es nuestro primer libro de este equipo, pero ya le entregamos la semana pasada a Eudeva nuestro nuevo libro, que es el Tratado Ecofeminista de Derechos Humanos, que es como la segunda parte, la continuación de este, donde vamos entrando derecho por derecho en cada uno de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales, y sobre todo nos dedicamos a dar una vuelta de tuerca más desde la perspectiva ecologista y desde la perspectiva feminista a todos los derechos en profundidad. Yo creo que ese libro, que esperemos que nos permita Eudeva sacarlo cuanto antes, y Dios quiera que podamos estar en la Feria del Libro el año que viene, si volvemos al mundo exterior, realmente va a ser un gusto poder presentarlo y poder darle continuidad, y veo que hay varios de los autores y colaboradores de ese segundo libro, así que ya estamos trabajando en lo que sigue. Pero quiero darle paso a Alejandro Nató. Yo quería que hubiera otro de los titulares. Alejandro Nató es profesor titular de Derecho Latinoamericano en la UBA, en el CBC. Yo doy principios de Derecho Latinoamericano y principios de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, que son algunas de las herramientas, las usamos para las dos materias.
Alejandro es profesor titular de Derecho Latinoamericano, desde la misma época que yo, allá arrancamos en los 80, y es también profesor adjunto en la Facultad de Derecho como yo, pero él es de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y también es doctorando en Derecho en Mar del Plata, y trabaja en la Oficina de Gestión de Conflictos de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Así que bueno, Alejandro, un gusto compartir con vos otro de los docentes comprometidos con la educación pública. Un gusto enorme. Ayer casualmente fui a comprar el libro porque lo tengo en la oficina, el libro. El libro que vos me diste, María José, lo tengo en la oficina. La oficina está cerrada. Entonces fui a Eudeva y compré este ejemplar, porque yo sigo siendo de aquellos que tienen que tener el libro en la mano. Y en ese sentido quiero decirles que me encontré con Eudeva en su mejor momento. Creo que la librería está fantástica, y esto que tenemos a Luis aquí, se lo quiero hacer saber, con nuevos ejemplares, con una atención muy positiva por parte de los empleados que están viviendo esta situación tan difícil como todos nosotros. Siempre la misma calidez y al mismo tiempo siempre la misma universidad pública, que nos brinda una librería que es como una especie de prolongación de esa universidad pública. Es una librería nuestra, es nuestra librería. Encantado de haber estado allí. Y encantado de tener la posibilidad que me estás brindando, María José, de reflexionar alrededor del libro, que tiene que ver con, primero, reflexionar sobre lo que implica un libro de la cátedra de ustedes, un libro en el cual encabezás vos, con tu pensamiento y con tu trayectoria, que siempre fue ligada esa trayectoria a el sentimiento de los derechos humanos, no solo al pensar los derechos, sino a sentir los derechos humanos. Y yo creo que esto es muy importante al momento de poder entender por qué se escogieron, al igual que todo tu equipo, acá me estoy interiorizando que todo el equipo viene contigo desde el principio, por qué un libro de estas características, selectivamente en la temática, ha tomado puntualmente cada uno de los ítems que eligieron, que tiene que ver no solo con la búsqueda de la alfabetización, que tiene que ver no solo con algo que dijiste vos, que yo no concuerdo tanto como que el libro es básico y elemental. Yo creo que el libro es muy profundo desde todo punto de vista, y ahora voy a explicar por qué lo pienso. Pero ante todo, quiero sobresaltar esto de lo que implica haber elegido tema por tema que eligieron ustedes. No es casual que hayan entrado en los mismos temas que tengo yo en mi programa de Derecho Latinoamericano. En todo el recorrido de un libro que atraviesa también otras materias que dan ustedes, como por ejemplo los principios de derechos humanos. Pero si vos ves cuáles fueron los temas que yo escogí para que fueran, más allá de los principios básicos que uno tiene dentro de la currícula para poder poner, casualmente está prácticamente todos los temas que escogieron ustedes. Como una vuelta de tuerca, porque este avance hacia la diversidad, feminismo y ecologista que ustedes incorporan, me parece que va más allá de los derechos económicos, sociales y culturales, y que tiene que ver con ya la visión que incorporan constituciones nuevas como la de Bolivia y Ecuador, el buen vivir, el vivir bien, lo que implica esa lógica de armonía y felicidad, en búsqueda también de incorporar a los elementos naturales. Hay una mirada muy de los derechos de cuarta generación que nos está faltando al mundo del derecho. Pero yo creo que acá hay algo que es fundamental tener en cuenta. El sistema como tal impone una lógica de pensamiento que pretende ser hegemónico. Y esa lógica de pensamiento la traslada a todos los campos, no lo traslada solo al campo económico, que es donde lo vemos, y donde vemos que los estados
se ven totalmente atolondrados, atontados, impuestos por dinámicas globales que en definitiva imponen lógicas en las cuales te dejan mucho, o muy poco más que mucho, muy poco margen de acción como Estado a partir de ese tipo de imposiciones. Y esas imposiciones son jurídicas también. No dejan de ser jurídicas. Entonces, poner en vilo, a partir de la temática que ustedes escogen, ese tipo de lógicas que tienen más que ver con priorizar el mercado, con darle lugar a determinado tipo de infraestructuras que permitan desde lo jurídico garantizar negocios globales. Creo que si algo se contrapone a eso, son los derechos que ustedes enumeran aquí. Más allá de la primera parte, que es básica para la familiarización del derecho de nuestros alumnos, que me parece muy bien, como las fuentes del derecho, las fuentes interpretativas, o el concepto mismo del derecho, ya entrar en los enfoques constitucionales que ustedes tienen, en los enfoques participativos que ustedes tienen, en el mundo de lo que implica la búsqueda de memoria, verdad y justicia, que yo me siento coetáneo, ahí sí voy a utilizar una palabra que vos traías, de Quevedo y tuya, Lubertino, de ambos, que hemos participado de una facultad donde entrábamos a la facultad y nos palpaban de armas, entrábamos a la facultad y sabíamos que no había un solo cartel, no había ningún tipo de participación, y eso hoy que se respira otro aire, posiblemente nuestros alumnos no lo conozcan, incluso algunos docentes nuestros no lo conocen y lo dan por sentado. Y es muy bueno que ustedes se hayan tomado el trabajo de tomar casos emblemáticos, mostrar puntualmente algunos ejemplos del avance que ha tenido la justicia para con los delitos, los crímenes en masa, los delitos de lesa humanidad, lo que implica el Estatuto de Roma y la jurisdicción universal. Yo no sé si muchos saben que en la Argentina estamos investigando el franquismo, y eso tiene que ver con la práctica que Argentina ha podido tener frente a lo que nos costó a nosotros, superar punto final, obediencia debida, indultos, y volver a tener justicia. Y creo que esto el libro lo desmenuza, lo tiene, lo incorpora como un valor. Yo rescato estos valores que ustedes traen porque me parece que es una época de rebrote más allá de brote. Y este rebrote lo que está implicando es si vamos hacia una sociedad mejor o vamos a seguir teniendo la normalidad que teníamos. ¿Cómo va a ser la nueva normalidad? Porque la verdad es que al ver cómo durante el coronavirus se imponen prácticas antiderechos humanos por parte de nuestra población, como por ejemplo salir a cacerolear cuando en verdad a los privados de la libertad, personas privadas de la libertad, no se la condenó a muerte, sino que se la condenó a una pena privativa de la libertad. Bueno, al ver cómo se confronta ideológicamente incluso desde lo que es lo social, ustedes incorporan en este libro, incorporan esa ciudadanía social también, y la ponen al servicio del pensamiento de una línea que tiene que ver con la garantía, una línea que tiene que ver con el garantismo cuestionado y bombardeado desde los medios de comunicación, por un lado, donde podrían llegar a ser también una visión negocial por parte de los medios, tratar de imponer garantismo igual a puerta giratoria, igual a zafaronismo despectivamente, como si pudieran hacerlo de modo despectivo, pero es una batalla que está dada dentro de la sociedad. Por eso que ustedes se incorporen a la ciudadanía social es muy válido, pero también incorporaron a la ciudadanía urbana, porque traen el derecho de la ciudad en una etapa donde la gentrificación, por eso esa visión de clase me parece tan importante y que ustedes también invocaron, Tatiana lo invocaba como un valor, y me parece que es fundamental aquí. Hoy la gentrificación está marcando que los desplazamientos, las desterritorializaciones, las reterritorializaciones se hacen en connivencia de un orden jurídico. Y ese orden jurídico
yo diría, es antagónico a esta visión. Por eso yo no creo ni que sea elemental ni que sea básico. Me parece que es profundamente sustancioso desde el punto de vista ideológico y que da la oportunidad de poder repensar algunas estructuras que hasta para algunos jueces pueden ser útiles cuando piensan en si aplican el Código Penal o los tratados internacionales en nombre de ese orden jurídico normativo al cual hacían referencia en la pirámide de equivalencias dentro de los derechos, y la verdad es que a veces órdenes jurídicos del mismo rango siempre son tomados como que unos son derechos naturales prácticamente, que son los derechos humanos, y otros son derechos divinos porque están en el Código Penal. Entonces toman los derechos divinos, no los naturales. Y este tipo de ideología que también existe dentro de nuestra juiciocracia, es bueno que a través de la discusión que se da cuando uno elige qué temas y qué contenidos le ponen al tema, lo hacen más valioso. Yo rescato muchísimo este libro y bueno, se lo voy a recomendar a todos mis alumnos también yo me debo, yo llevo 18 años como titular de cátedra y todavía no hemos hecho un libro de la cátedra. Y entonces estamos tomando parte de Russo, parte de la parte de Derecho Romano de García Neto, bueno, pero la parte general, yo voy a recomendar, más allá de lo filosófico, que vamos a seguir estando con Russo ahí, en la parte general yo voy a estar, y en derechos humanos en particular, yo voy a estar recomendando esto. Agradezco mucho el hecho de que un equipo como el de ustedes se haya puesto al hombro un trabajo tan importante como es hacer un libro de estas características. Agradezco el enfoque de género que ustedes le imprimen y que se nota en todo el libro, y agradezco también, bueno, que me hayas dado la posibilidad de compartir algunas pequeñas ideas sueltas en una etapa tan especial como esta que requiere, bueno, reflexionar, posicionar ideas y al mismo tiempo tratar de ver si podemos compensar tanto poder hegemónico del otro lado. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. La verdad que tus palabras son inspiradoras. Acá Sabrina, que escribió parte de esos capítulos, te aplaude feliz. Y fundamentalmente decir que nosotros todos en la cátedra somos, además de docentes, somos militantes, somos activistas, incluso tenemos discusiones entre nosotros, porque muchas veces tenemos visiones, a veces hilando muy fino también con matices, pero creo que el producto del equipo, con todo lo que fue llegar hasta aquí, sirvió. Y te diría que estoy contenta de haber concluido en este libro este producto, pero que el que sigue vamos por mucho más. Así que vamos a escuchar ahora a Line Vareiro, que es una de las mujeres, una de mis hadas madrinas inspiradoras en el derecho constitucional y en el derecho de los derechos humanos. Line Vareiro es politóloga y abogada. Integró el Comité sobre Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer del 2011 al 2014 en representación de Paraguay, siendo la primera paraguaya que ocupó una banca allí. Es parte del Centro de Documentación y Estudios de Paraguay, que es una ONG de derechos humanos muy prestigiosa e histórica. También es parte de la articulación feminista Marcosur. Es integrante de la Asamblea General del Instituto de Derechos Humanos, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y es directora académica del Diplomado Superior de Género y Justicia de América Latina, de Flaxo. Así que bueno, mi querida Line, un gusto que estés acá con nosotros, te escuchamos. Gracias, María José. ¿Sabes qué? Yo les quiero contar una cosa. En realidad, cuando María José me dice, tengo un libro, yo ya espero que María José va a traer algo especial, algo distinto, algo diferente. Entonces, y me dice, se llama Derecho, Armonía y Felicidad. Dije, ¡zas! Ahora estamos en Derecho y Yoga. Pero no era así, no era que íbamos a hacer sino que era entrar al derecho. Después me dijo,
resulta que es básico. Básico, tan básico que a lo mejor ni tenés que leerlo. Entonces, cuando recibo el libro, resulta que tenía casi 600 páginas. Y no solo 600 páginas, sino donde estaba todo un recorrido, exactamente lo que dijo el que me precedió en el uso de la palabra. Por favor, no es ningún libro básico. Pero además de eso, claro, yo le conozco a María José de muchos años. Yo la conocí en San Bernardo, en el encuentro feminista que se hizo en San Bernardo, pero también hay un rol que es importante, que tuvimos el privilegio, así como vivimos en dictadura, también tuvimos la suerte de que en los años 90 pudimos vivir un tiempo de valorización de los derechos humanos, que ya no es exactamente así en el mundo hoy, de valorización, de reorganización del feminismo, de conquista de nuevos derechos, de poder imaginar y de plasmar en las constituciones un mundo mejor, ¿sí? Y ahora, en la pandemia, yo me asusté bastante porque me di cuenta que tanto que procuramos que haya Estado social de derecho, que era una de las cosas que tenían que haber, y las igualdades, y la igualdad, resulta que no se había montado el Estado social en la mayoría de los países de la región. Entonces, hay una cosa, porque decíamos, listo, la igualdad en la participación política, y al mismo tiempo derechos reproductivos, y al mismo tiempo otros derechos, y la presencia, y recuerdo, María José, también en la comisión redactora de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, son muchas cosas, y tuvimos un lujo, una especie de lujo muy especial, que durante 13 años, un grupo que no éramos muchas, éramos unas 20 personas, nos reuníamos mínimo una vez al año, y allí procesábamos desde la cuestión de las cuotas, procesamos planes de igualdad, procesamos muchas cosas y aprendíamos unas de otras, pero además podíamos pedir maestros si es que necesitábamos, ¿no? A veces íbamos de alumnas, a veces íbamos de estudiantes y a veces enseñábamos nosotras. Y ese recorrido fue con María José. Con María José, ir creciendo en esta idea de derechos humanos, porque es cierto que con CEDAW se abre un tiempo, que Alda justamente seguramente va a contar, como ella es la que dice, bueno, ahí sí hay perspectiva de género, en el sentido de que se revisan las cosas, se recupera además lo que son los derechos humanos originalmente, no separados por los intereses norteamericanos y soviéticos, con dos pactos, sino juntando los derechos políticos con los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Que es lo que hace CEDAW. Pero aún así, CEDAW todavía no es un instrumento para los hombres, ¿sí? En el comité no podíamos mencionar, es la fase de derechos específicos de las mujeres. Y siguió el mundo, y a partir, creo que el parteaguas fue el Estatuto de Roma. A partir de ese momento, las cosas cambiaron, ¿sí? Hay una cosa de que los nuevos instrumentos ya no pueden ser parcializados sin incluir a la humanidad. Y bueno, hoy Tatiana habló de aquella cosa fantástica de Arendt, de el derecho a tener derechos, ¿no? Cuando Arendt lo decía, es porque todavía en su tiempo no todos los seres humanos tenían derecho a tener derechos. Hoy sería ese el concepto básico de... Ella así definía la ciudadanía. Ahora nosotros definimos con Marshall como el máximo estatus, y el derecho a tener derechos es igual a derechos humanos. Porque la idea central de los derechos humanos es que todos los seres humanos tienen derechos. Y eso cuesta mucho en las sociedades. Bueno, pero otra cosa que me pasó con lo de muy básico y no sé qué, resulta que hace muchos años, ya hace más de 30,
que yo trabajaba cuando terminamos un libro con mi profesor Dieter Nolen era un manual del tercer mundo, y tuve que hacer un viaje a Francia, y entonces me dijeron, ¿y cuántas páginas tiene su manual? Y dije yo, 4 tomos. Entonces me contestaron un manual muy, muy alemán. Y ahora encuentro que el libro básico, basiquísimo, es un libro de casi 600 páginas que abarca lo fundamental del derecho. Y me encontré también con ganas de ir discutiendo las cosas. O sea, yo creo que es un libro útil, no solamente para la gente que va a ingresar a la facultad, sino es fundamental para toda la gente. Claro que sirve. Y esa fue otra de las cosas que María José hizo muchísimo, y todas nosotras, en el sentido de difundir mucho más allá de la universidad y de las instituciones lo que era el derecho, justamente para que la gente se apropie de la democracia. Claro, porque teníamos en ese momento, después que la gente en el continente muchas veces aplaudió los golpes y llamó a las dictaduras, entonces teníamos que construir la democracia con la gente, con el sentido más amplio, y el derecho es fundamental para eso. Y el derecho no es ni fue nunca sentido común, porque el derecho transforma. El derecho transforma tanto que imagínense que hoy podemos pensar en la armonía. Y claro, cuando trabajé más el libro, me encontré, claro, la armonía está en todo esto de los derechos de la naturaleza, todo ese enfoque ecológico. Pero la felicidad sigue siendo esquiva. Esa búsqueda de la felicidad que los norteamericanos pusieron en su constitución es muy difícil porque hay mucho conflicto en el derecho. Y bueno, eso es lo que tenemos, en realidad solucionamos algunos conflictos con el derecho. Y yo me quedé con ganas de una cosa y dije, no solamente el libro tiene 600 páginas, sino que yo hasta le quiero agregar más. Porque entran en democracia participativa, pero no está la democracia representativa con elecciones competitivas, con Estado de Derecho. Estado de Derecho es una parte fundamental de la democracia representativa, con la paridad, ¿sí? Hay elementos que vienen desde el feminismo, porque este tiempo nos permitió eso, nos permitió no solo tener derechos, sino que nos permitió inventar derechos que no estaban previamente. Esto no estaba, y hay resistencias, y eso estamos viviendo. Y bueno, también una cosa que Tatiana dijo sobre las fronteras. Estamos ahora que podemos pasar las fronteras. No podemos ahora con la cuarentena y con toda la pandemia. No podemos pasar las fronteras, ahora están cerradas. Y ese es un tiempo difícil, porque justamente los derechos humanos se llevan tan bien con la globalización. Y resulta que todo el multilateralismo ahora está como en riesgo. Entonces, tenemos que dar pasos que yo ni sé cuáles son, pero unos pasos para que no perdamos lo mucho conquistado y podamos rearmar las cosas. Ya no tenemos enemigos cíclopes, no sé, ya no son los fantasmas, los grandes, sino que son invisibles, pero no es nomás el virus, no es, sino que hay mucha gente que no quiere que el derecho y que la vida sea armonía y felicidad, y gente con mucho poder. Entonces hay mucho trabajo que hacer en el mundo y mucho trabajo que hacer en nuestros países. Bueno, y un abrazo para María José. Eso. Muchísimas gracias, Line, por tus palabras. Y bueno, eso que querés que esté acá es parte de lo que viene en el tratado que viene, que ese sí es gordo. Si este te pareció largo, el otro es mucho, mucho, mucho más gordo. Bueno, María, no me parece largo, lo que pasa es que vos me dijiste básico. ¿Qué dice?
lo que te digo es que en realidad vos dijiste básico, eso bueno, nomás. Quiero dar paso, por último y no menos importante, a también otra de nuestras referentes más importantes dentro de las juristas latinoamericanas, Alda Facio, que nos representa como jurista latinoamericana a nivel global, ¿no? Ella es fundadora del Caucus de Mujeres por una Justicia de Género ante el Tribunal Internacional Penal. O sea, cuando hablábamos del Estatuto de Roma, bueno, ella es una de las que puso las letras de género en ese estatuto. Y hay un libro muy emblemático de Alda que nos marcó a todas, que se llama Cuando el género suena, cambios trae, que fue uno de los primeros libros sobre metodología para el análisis de género en los textos legales, ¿no? que leímos hace bastantes años, como en la década del 90, y después marcó a toda la generación de docentes feministas del continente. Ella también ha sido y es directora del programa de Mujer, Justicia y Género del ILANUD, un prestigioso organismo de derechos humanos de Costa Rica, y organizó en 1993, con motivo de la Conferencia de Viena de Derechos Humanos, el Tribunal de Viena sobre violación de derechos humanos de las mujeres, que dio pie a la primera declaración sobre violencia de género que se hizo en el 93, y después también a la incorporación de los derechos de las humanas en la Conferencia de Viena, que algunas estábamos allí, pero Alda lideraba el grupo de las que intentábamos que algo apareciera de las mujeres en estos textos internacionales, y allí fue la primera vez. Así que bueno, Alda, para mí es un honor. Actualmente, además, Alda integra el grupo de trabajo de derechos humanos del Consejo de Derechos Humanos. Hay un grupo de trabajo sobre discriminación contra la mujer en la ley y en la práctica. El grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos que trabaja los temas de discriminación contra la mujer. Así que bueno, es una experta en este momento internacional de Naciones Unidas que nos está haciendo el honor de acompañarnos, más allá del afecto de vernos. Alda. Gracias, María José. No sé por dónde empezar, porque quiero decir tantas cosas y se me van a olvidar. Quería decir que, y me pasó igual que a Aline cuando me dijiste que si participaba, dije, qué locura estará haciendo María José ahora, ¿verdad? No, porque no había visto ni el título del libro, ni el libro, y dije, pues sí, porque siempre es interesante ver en qué estás y qué estás haciendo, así es que sí quise participar. No pude hojear el libro, bueno, lo digital, ¿verdad? Porque no sabía cómo era ni nada hasta hoy, porque como dijiste, estoy en el grupo de trabajo, que es algo que falta en el libro y que les diría que en el próximo, ojalá que no, hay todo, me pareció una columna del sistema de derechos humanos de Naciones Unidas, que son los procedimientos especiales, del cual yo formo parte, ¿verdad? Que somos 46 relatores especiales, que se hace un trabajo muy importante en cuanto a doctrina de derechos humanos, y también porque recibimos comunicaciones mucho más fácilmente que los comités. Entonces, todo el tiempo, por ejemplo, todos estos días, desde que me invitaste, he estado recibiendo comunicaciones de mujeres que están siendo discriminadas horriblemente por el coronavirus, ¿verdad? Por las medidas tomadas para contener el coronavirus, y que todos ya sabemos, por ejemplo, el aumento de la violencia en el hogar contra las mujeres por el confinamiento, la imposibilidad de tener, de que se reconozcan los derechos reproductivos en los hospitales, porque todos los hospitales ahora están encaminados a solo la cuestión del coronavirus. Y entonces mujeres que, bueno, el aborto en los países donde es legal no han podido acceder a un aborto legal, mujeres que no han podido ni siquiera parir en condiciones dignas porque no hay camas, porque no hay
no se previó que las mujeres seguían pariendo aunque estuviera el coronavirus, etcétera, etcétera. Entonces todos los días hay que hacer contestaciones, hay que mandar cuestiones a los estados para que por favor cambien esas cuestiones. Entonces no pude ni siquiera poner a leerlo, pero igual que dijeron tanto Alejandro como Line, no me pareció un libro para nada básico, me parece importantísimo para la ciudadanía, como dicen ustedes mismos, que la pueda utilizar y aprender, porque una cosa que sí he aprendido yo o que digo, una lección que nos dejó este confinamiento y la pandemia, es la importancia, y que esto es lo que dice Lina al final, de que conozcamos nuestros derechos y conozcamos cómo se maneja el Estado, ¿verdad? A quién se dirige uno cuando le violan los derechos, y qué tiene por ejemplo, cuáles son las potestades de un presidente y cuáles son las potestades de una asamblea legislativa o congreso, etcétera, que la mayoría de la gente no lo sabe y piensa, y lo vemos en Estados Unidos con Trump, ¿verdad? Que se brinca la Constitución, la maravillosa Constitución que tiene Estados Unidos según ellos, y que ahora resulta que no era tan maravillosa porque no, en realidad no dice, no pone límites a la presidencia. Entonces él todo el tiempo dice, no me da la gana, y no lo hace, y nadie sabe cómo hacer para que presente, por ejemplo, lo que ha pagado de impuestos, y no le da la gana y no lo hace, para que no hace lo que le da la gana, en otras palabras. Y entonces, y la mayoría de la gente, corriente y común de Estados Unidos, cree que ser presidente es eso, es hacer lo que le da la gana. Entonces, ponerle límites a los líderes, creo que este libro ayuda mucho a poder que entienda la gente. Es básico en ese sentido, que lo puede leer una persona que no es abogada, y entonces que lo puede entender, porque está previsto para que aprendan los abogados y las abogadas a cómo es que funcionan estas cosas. Yo cuando la primera, después de que pensé que cualquier locura habrá hecho María José, pensé que qué maravilla cuando vi el título de un libro de derecho que hable de felicidad y armonía, que de verdad a mí eso me encanta. Me parece que expande lo que la gente piensa que es el derecho, que cuando yo era joven, hace 1532 años, lo que nos decían es que era un instrumento de dominación, ¿verdad? Y la mayoría de la gente más revolucionaria o de izquierda no quería ni saber del derecho, porque no servía más que para dominar y controlar. Entonces esto ya desde el principio te está diciendo todas las posibilidades que hay, ¿verdad? Cuando se estudia derecho, qué es lo que puede hacer un abogado, qué puede hacer una abogada cuando sea grande, cuando sea abogado y abogada. Y me parece eso tan lindo. A mí me hubiera encantado que yo en mi primer año de derecho me hubieran puesto así: mire, usted puede ser jueza, puede ser litigante, pero puede ser activista, puede ser un montón de otras cosas, que no te digan nada más que estas son las 2 cositas o 3 cositas que puedes hacer si estudias derecho. Y que yo estudié derecho precisamente para ser activista, y entonces siempre me estaba peleando con los profesores que me decían, eso no es derecho, eso es ser activista, y eso no tiene nada que ver con el derecho. Entonces dije, qué dichosos la gente de ahora que puede tener un libro desde el principio que le están diciendo que, que esto es parte del derecho, que cambiarle el Estado, que expandir los derechos es parte de lo que es ser abogado o abogada. Eso me encantó. Y me encanta también que empiece con la reflexión de qué es el derecho, porque me recuerdo también cuando yo estudié el curso de introducción al derecho, te daban 2 posibilidades: el derecho es una ciencia o un arte. Y así, el examen tenías que contestar si era uno u otro, no se podía hacer las 2 tampoco. Era arte o era ciencia. Y pienso así que esto que lo deje así hasta abierto. Usted puede al final de la carrera decidir qué es el derecho para usted. Le queda eso, eso es muy bonito. Y me encanta que sea una cuestión que te da, que lo ligan siempre con la democracia, ¿verdad? Porque como el derecho
conocer el derecho es conocer la democracia, es saber cómo se construye la democracia, me parece, y eso es muy importante, y creo que esto ya más importante ahora, para ustedes no, porque están viviendo más democráticamente que la mayoría de los países en América Latina, pero la mayoría de los países en las Américas, porque ni siquiera es en América Latina, incluyendo los Estados Unidos, no se vive democracia, no están en democracia en estos momentos, sino que están en democracias de papel nada más, o sea, se vota, pero en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Estados Unidos, en Panamá un poquito menos, o sea, no es, en realidad no hay democracia. Y entonces es tan importante que la gente haga ese conecte, ¿verdad?, de derecho y democracia, para que aprendamos. Y yo pienso que lo que voy a hacer ahora que termino mi mandato es dedicarme a la educación legal popular, porque eso de verdad que ahora con la pandemia y cómo la gente de verdad, yo veo que en los tweets y en las cosas como que no saben que el presidente tiene este derecho, pero pues no puede hacer tal cosa, no puede hacer, o sí puede hacer tal cosa en este país y en este no, que no es igual en todos lados, que eso es diferente. Así es que las felicito y los felicito muchísimo por este libro, que creo que es muy, muy, muy importante y novedoso. Yo no es que me paso viendo libros de introducción al estudio del derecho o algo así, porque yo estoy en otras, pero sí creo que no había visto uno así que desde el principio lleve al estudiantado a pensar en otras formas de utilizar el derecho. Sí tengo una o dos como críticas, no son críticas, sino que me faltó a mí muchísimo. Lo sentí así como dije, ¿cómo es posible que un libro de María José no interesa? O puede ser que esté, y yo, como lo leí tan rápido así, nada más lo estuve ojeando, que cuando hablan del sistema, de cómo nace lo que fue Viena, no habla de la universalidad de los derechos como una de las discusiones más importantes que se dieron ahí, pero para mí, y creo que para la mitad de la humanidad, que son 4.000 millones de personas, que son mujeres, es que nos declararon humanas, ¿verdad? En eso, al decir que los derechos de las mujeres son derechos humanos, era porque antes los derechos de las mujeres, si no eran derechos humanos, era porque no éramos humanas. Entonces, ahí ya no queda claro que las mujeres somos humanas, que estamos cubiertas por los derechos humanos, ya no sé, que depende de cada profesor o cada experto en derechos humanos si entra o no entra. Y esto produjo, esta cosita que dice los derechos de las mujeres son derechos humanos, ha producido montones de mecanismos y convenciones y doctrina. Así es que sí tiene que ver, o sea, fue tan importante, marcó, yo creo que es lo más importante de esa conferencia, porque que afecta a la mitad de la humanidad, ningún otro afecta a la mitad de la humanidad como esto. Por ejemplo, gracias a eso, ya vos lo dijiste, está la Convención de Belén do Pará, ¿verdad? Porque se declara que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos. Y el Comité CEDAW ya no se sigue reuniendo en Nueva York, aparte del sistema de derechos humanos que no pertenecía. El Comité CEDAW era un comité que estaba en una parte de Naciones Unidas que se llamaba para el adelanto de la mujer y no era parte del sistema de derechos humanos. Y a partir de que las mujeres somos humanas, pasan el Comité CEDAW a ser parte del sistema de derechos humanos, y entonces empieza a integrarse, y gracias a que el comité está ahí interactuando con los otros comités, es que cada vez vamos viendo que las recomendaciones de los otros comités y la doctrina que va produciendo los comités van teniendo más y más perspectiva de género, porque pues solo cuando uno está pensando que existen las mujeres, pues tiene que ver, eso es lo que es la perspectiva de género, es ver, bueno, ¿y esto cómo le afecta esto a las mujeres? ¿Cómo le afecta esto a los hombres? Esto es importantísimo, y el mecanismo que yo integro fue creado en el 2010, ¿verdad? En el 2010, gracias también a que yo empecé a hacer lobby para que existiera este mecanismo desde 1990
89. O sea que todos estos años, del 89 hasta el 2010, decían que no había necesidad, que eso fuera, que fuera, sí, que podría ser un mecanismo, pero que fuera del adelanto de las mujeres, que no necesitaba estar en el sistema de derechos humanos. Y nosotros precisamente queríamos que estuviera en los derechos humanos porque queríamos que se viera que lo que salga de este mecanismo es parte de los estándares internacionales de derechos humanos. Y lo hemos logrado con nuestros monitoreo constante de lo que hacen nosotros relatores y relatoras de derechos humanos, para que siempre que nos mandan el informe antes, lo vemos y decimos, aquí está faltando, no está viendo lo que le pasa a las mujeres, no está viendo lo que le pasa a ciertos grupos de mujeres. Y entonces, y todavía nos pasa, y yo con esto termino porque no sé cuánto estaba hablando, que todavía nos pasa hoy en día, después de tantos años de ser humanas, que ya tenemos 26 años creo de ser humanas, que nos dicen, sí, es que hacen una lista, ¿verdad? Los derechos humanos y después ponen, y los de las personas con discapacidad, y los de las personas LGBT, y las personas esto, y las personas el otro. Y bueno, nosotros no somos parte de una lista de grupos vulnerables. Las mujeres estamos en todos esos otros grupos también. Estamos en las personas con discapacidad, estamos en las personas afrodescendientes, estamos en las personas trans, estamos en todos. Entonces, no es que somos un grupito más que se vuelve una cosita pequeña como un sector como los demás, sino que es la mitad de la población humana o más, porque si ahora está además de las mujeres, los trans y las trans y todo eso también son parte de este curso que llamamos mujeres, pues somos más de la mitad de la población. Y eso me parece que es muy importante que quede claro, porque eso cambia, ya después llevándolo al derecho interno, cambia quién es el sujete de derecho, ¿verdad? Del derecho. Y precisamente ayer estaba hablando con una muchacha que está haciendo su tesis de doctorado con la legítima defensa, y dice, es que claro, la institución de la legítima defensa se pensó cuando eran los hombres, que solo los hombres eran sujetos de derecho, solo los hombres se podían defender legítimamente. Entonces no toman en cuenta que las mujeres, al ser más débiles físicamente, tienen que tener, no puede ser que equivalencia de armas, etcétera, para la única forma de usar la legítima defensa. Y así, muchísimas cosas. Entonces pienso que esto de 1993 marca un hito tan importante, que afecta todo el derecho y afecta todos los derechos humanos y los mecanismos, cómo tienen que funcionar, que no puede estar ausente en eso, como si, porque me parece mucho más importante que la discusión sobre universalidad, porque la universalidad se venía discutiendo antes y se sigue discutiendo todavía. O sea, no es algo que se definió, pero esto de que las mujeres somos humanas, ya nadie lo cuestiona, que si nos siguen tratando como no humanas, es una realidad, ¿verdad? Y lo vemos todo el tiempo como ni siquiera se les ocurrió cuando hicieron las medidas contra la pandemia de que la violencia doméstica, o sea, no viene el caso, están pensando en medidas y no piensan, bueno, pero cuando vamos a meter a todas las personas en un lugar, ¿qué le van a pasar a todas las mujeres agredidas que sabemos que son tantas? Entonces, creo que ese es algo que ojalá que para el próximo, en el próximo libro sí lo incluyan, por favor. Pero de nuevo, las felicito, está importantísimo. Este libro va a marcar, y ojalá que como es digital se pueda ir expandiendo como se expanden los derechos humanos y como se expande la noción de derechos humanos. Gracias. Aplausos a todos los que participaron y bueno, yo quiero agradecer muchísimo a todos ustedes por la participación. En primer lugar, reiterar mi agradecimiento a Eudeva por haber podido sacar este libro, contarles que muchas de las cosas que son sus inquietudes están no solo en el libro, tal vez en algún otro lugar, pero fundamentalmente en el nuevo libro tienen capítulos
completos y con mucha profundidad y con mucho despliegue, porque también era muy difícil terminar de dar una cierre al libro. Esto nos costó, cuando son obras colectivas y escriben varias personas, este libro llevó 3 años prácticamente, donde prácticamente me convertí en una tirana para lograr terminarlo, porque si no era eterno. Algunos terminaban puntualmente, otros no terminaban de escribir, después empezábamos a actualizar de vuelta porque los que habíamos escrito primero quedaba desactualizado. Bueno, en este segundo libro que terminamos ahora y que le entregamos a Luis, fuimos mucho más estrictos. El libro el tratado que les digo, lo escribimos dijimos 7 meses y lo terminamos en 9 y medio, un parto, pero digamos que pusimos mucho más rigor. Sobre todo la pandemia me dividió las aguas, porque algunos se deprimieron y no escribían en el final porque estaban deprimidos, y otros pudieron concentrarse sin hacer otra cosa que escribir el libro. Pero bueno, son las cosas de los libros colectivos. Pero igual, una cosa que reflexionamos siempre con la red de profesoras de la Facultad de Derecho de la UBA, nosotros tenemos una red de profesoras feministas de la Facultad de Derecho, y es que todas nosotras, lo que nos une también es que preferimos escribir libros colectivos que libros individuales. Así escribimos el libro sobre el derecho al aborto, porque es como que aparece una riqueza de diversidades, de matices, de otras, es como, no sé, es como otra manera colectiva de producir, que nos da otra mirada distinta a quienes escriben libros, a pesar de que esto después significa que cuando vamos a un concurso no se valoriza de igual manera las obras colectivas. Incluso lo que discutimos siempre es que muchas veces, incluso escribiendo capítulos de a 2 o a 3 personas, lo hacemos en conjunto, obtenemos mejores resultados o mejores conclusiones. Nos gusta trabajar en equipo más que de manera individual. Esto es una primera reflexión, a pesar de las dificultades que tiene. Probablemente algunas de las cosas que el INE plantea, cuando arrancamos a escribir este libro no había salido la ley de paridad, por ejemplo. Entonces, bueno, hay cosas que se cerraron, y también hubo como un año de edición por parte de UDEVA, que tardó su tiempo en la corrección, etc. Por eso yo creo que tal vez cuando tenemos ediciones que pueden ser de ebooks, las correcciones también se pueden, en una nueva edición se puede hacer más rápido la corrección o introducir novedades o lo que fuere. Pero bueno, en primer lugar, agradecimiento a UDEVA. En segundo lugar, por supuesto, a todo el equipo de la cátedra que escribió, Tatiana Hirschhorn, que fue quien habló, Sabrina Dentone, que está online, Mónica Francescangeli, Virginia Jiménez, Facundo González Guayaco y Santiago Adamoli. Realmente, hoy que lo vemos, lo valorizamos porque da gusto cuando uno ve la pieza en mano. A veces cuando estamos en los borradores todo es mucho más difícil, y a mí me costó bastante convencer al grupo, y tal vez utilicé mi posición hegemónica para poder ponerle este título. Sobre todo Mónica Francescangeli decía que se iban a burlar de nosotros si poníamos este título. Y la verdad que, como yo estoy tan acostumbrada a que las cosas que digo hace 20 años atrás o 30 años atrás fueron cuestionadas, eran un disparate. Me acuerdo cuando empecé a hablar, a poner las X en la escritura, cuando empecé a hablar con E o a decir femenino, masculino, bueno, todo era un cuestionamiento. Logramos poner en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en femenino y masculino en el año 1996, después de una pelea fortísima. Cuando yo en el INADI impulsé
la ley de matrimonio igualitario me dijeron que era un disparate, me dijeron que era un disparate la ley de identidad de género, y después logramos los cambios y las leyes, y hoy parece que es de toda normalidad el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, incluso, bueno, todavía hay algunos trogloditas que nos discuten el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que la campaña por el derecho al aborto estamos cumpliendo nuestros 15 años, y que seguramente esperamos que este año podamos tener ley, si la pandemia nos lo permite, pero estas cosas todavía se están discutiendo cuando en realidad hace 30 años que ya sabemos que tienen que suceder. Digamos, la democracia atrasa, la política atrasa. El problema central es cuántas vidas se cobran el capitalismo y nuestros sistemas representativos democráticos cuando no están en sintonía con la escucha con la gente. Entonces, ¿qué me está pasando? ¿Qué nos está pasando? Muchos de nosotros hemos sido activistas, somos personas políticas, tenemos distintos espacios para tratar de producir las transformaciones, pero yo creo que este espacio de la educación es un espacio privilegiado porque tiene que ver con multiplicar. Yo creo que hoy no tendríamos la potencia del movimiento feminista popular que tenemos en América Latina y en el mundo si no hubiera sido por nuestras docencias durante 10, 15, 20, 30 años sostenidas, que yo creo que hoy florecieron y multiplicaron, pero todavía nos falta para dar vuelta de página al sistema en el que estamos viviendo. Y por eso el libro Derecho a Armonía, Felicidad plasmó un giro muy importante que yo tuve en mis reflexiones del feminismo al ecofeminismo, es como el principio del giro, que no es un giro, sino que es una acumulación de conocimientos y de sabidurías y de enseñanzas, sobre todo a partir de mi experiencia como legisladora de la ciudad, donde realmente fue tal vez la experiencia más crítica de mi relación con el sistema representativo, con el poder judicial, porque era la constatación, tanto es así que es mi tesis doctoral, el derecho al ambiente en la ciudad de Buenos Aires y la participación ciudadana en su defensa, demostrando que el Estado de Derecho está quebrado y que ninguno de los tres poderes del Estado cumple los mandatos constitucionales. Eso dicho desde una perspectiva feminista y ecologista, y dije, bueno, no me voy a quedar en la crítica, sino que terminé mi doctorado, terminé el posgrado, hice la especialización en Derecho Ambiental, me puse a tratar de que sacáramos adelante este libro, y ahí empiezan mis primeros borradores sobre una mirada distinta del derecho al ambiente y los cambios que tienen que venir. Por eso digo que estamos recién empezando en estos términos de la vuelta de tuerca, y yo creo que no podemos volver después de la pandemia a la supuesta normalidad anterior, esto ya se ha dicho en estos días mucho, pero creo que fundamentalmente la riqueza de cuando estamos hablando de derecho a armonía y felicidad es que no tenemos que volver a poner a las personas humanas como centro de todo. Durante 30 años de mi vida planteé que el sistema de derechos humanos era el punto máximo de aquello que era el orden, el Estado de Derecho universal. Y creo que lo que nos genera esta perspectiva ecofeminista y nuestra mirada de las personas humanas somos algunos dentro de un sistema más amplio, que es nuestro planeta, que es la Tierra, que si no hay respeto y armonía con la naturaleza, una manera distinta de encarar la relación entre las personas humanas y las personas no humanas y todos los entes con vida vivos dentro de la Tierra,
estamos en problemas. Y lo que viene potenciado en el final del libro y lo que viene en lo que estamos planteando que pueda salir pronto, tiene que ver con un cuestionamiento más fuerte que nunca al capitalismo, entendiendo muy bien que si bien en el mundo y en la región tenemos países con gobiernos neoliberales que nos han llevado a la desgracia y otros gobiernos de carácter más de izquierda, más popular, más comprometidos con las sociedades, que comprenden los derechos económicos y sociales y culturales de una manera distinta, pero el fuerte cuestionamiento que estamos haciendo es que la democracia y el mundo tiene que pegar un salto que implique transformaciones más fuertes, porque los problemas que estamos enfrentando, en este caso la pandemia, el virus, no es un hecho aislado. Hace 30 años que hay información científica que apunta a que esto iba a suceder, y este es un virus grave, pero hubieron otros y pueden haber nuevos virus, porque las formas de consumo y de producción que estamos teniendo sobre el planeta nos están llevando a una destrucción. No estoy diciendo nada nuevo, para muchos el antropoceno es esta etapa donde las personas humanas, nuestra especie, se encarga de destruir todo el resto de lo que hay sobre la faz de la Tierra. Entonces, esto lo digo a nivel planetario, no es simplemente un dato de color, lo del cambio climático es algo serio. O sea, viene el virus de la pandemia, pero estábamos en el Titanic. Entonces, lo que no se podía hacer, y a todos los ecologistas nos decían que era imposible cambiar el sistema de producción, resulta que con la pandemia tuvo que parar el mundo y tuvo que parar. El problema es las presiones que existen para volver a poder tener un mundo como el que estaba viviéndose desde antes, donde cada vez más aumenta la injusticia, aumentan los más pobres del planeta y son cada vez menos los que más tienen. No hay dos discusiones. La justicia social va de la mano de la justicia de género, y la justicia ambiental va de la mano de la justicia social y de la justicia de género. No son temas que van en paralelo. O sea, no hay justicia social si no hay justicia de género, y tampoco puede haber justicia social si no hay justicia ambiental, porque a mayor pobreza, mayores precarias condiciones, y a mayor explotación, mayores condiciones precarias para más población. Entonces, a mí me parece que ahí está el kit de la cuestión. A mí no me gustan las consignas troscas desde la lógica de la negación por la negación. Creo que de las mujeres, en gran medida, sobre todo con nuestra red de defensoras del ambiente y el buen vivir, que estamos trabajando en los territorios, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, con las mujeres indígenas, con las que venimos estudiando. Yo me pasé 3 años estudiando los sistemas del buen vivir en los distintos países de la región, con las distintas comunidades, y yo estoy convencida de que en este momento se están produciendo masacres, no solamente en la Amazonia, donde están deforestando y matando indígenas para avanzar con la soja. Eso está ocurriendo en Argentina, en Santiago del Estero, en Misiones, en Chaco, en Formosa. Lo vemos todos los días. De la misma manera que tenemos situaciones graves de violaciones de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de la misma manera que tenemos femicidios, abrumadora cantidad de femicidios aumentados por la pandemia, tenemos todos los días casos graves de situaciones de derechos humanos y de muertes de defensoras del ambiente. Mayoritariamente son mujeres a lo largo y ancho de los territorios. O sea, nosotras hemos venido tratando de atar cabos entre lo académico, lo
lo que tiene que ver con el territorio y la defensa de los derechos de las mujeres. Económico excepcional, es muy difícil encontrar ¿Alguien? en el mundo, excepto Irán. Alguien está hablando con un micrófono abierto, no sé. ¿Pudiste apagar? No sé quién es. Alguien tiene algo abierto. Bueno, lo que les decía es esto, que tratamos de unir en el libro nuestras militancias, nuestras experiencias, lo que hacemos en territorio, en el aula, pero fundamentalmente a lo que está apuntando este libro y a lo que apunta, a lo que ya estamos tratando de sacar prontito, es a generar un nuevo paradigma y a que sean estos estudiantes que hoy están iniciando la carrera, promediando la carrera, parte de ese cambio. El cambio y la generación de un nuevo paradigma de consumo, de producción, de distribución, tiene que venir de abajo, de los territorios, de la gente que está en el primer lugar de la trinchera, y nosotras, nosotres como académicos, como profesores, como juristas, en realidad lo que tenemos que hacer es darle forma legal, darle forma jurídica a los cambios que son necesarios. Entonces me parece importante que el libro no solamente esté tratando de transmitir conceptos tal como están hoy en el mundo del derecho, sino fundamentalmente cuestionando las herramientas y al mismo tiempo que construimos nuevas herramientas y nuevos paradigmas. Para nosotros, en este año, son temas cruciales de debate con los estudiantes, no solamente el tema de la deuda externa, del endeudamiento, que cuestionamos, digamos, las circunstancias en las que nos encontramos, el tema del derecho al aborto, que será seguramente un tema importante este año, pero también esta mirada de fondo de unir los derechos de la naturaleza con los derechos humanos para buscar una mejor armonía que nos permita no solamente la felicidad de nuestro pueblo, que por eso está la felicidad, así se pone contento Nato, la felicidad de nuestro pueblo es también la felicidad de los pueblos, la felicidad de la humanidad, un planeta, como diría el Papa Francisco, nuestra casa y el buen vivir de todos los seres que habitamos la tierra. Así que es como algunas reflexiones donde el derecho de los derechos humanos tiene que recuperar cada vez más una perspectiva de este equilibrio con el derecho de la naturaleza. Un poco en ese camino transitamos y no me cabe duda que las mujeres, con nuestro planteo y nuestra exigencia de que sea revalorizado nuestro trabajo reproductivo, mostrando el trabajo invisibilizado y mostrando cómo el capitalismo se vale de nosotras como un dato dado de la naturaleza, también estamos mostrando cómo el capitalismo toma como infinitos los recursos naturales, cuando en realidad son bastante finitos y los estamos exterminando, ¿no? Así que en ese sentido espero que podamos escuchar en este rato que nos queda, un ratito, algunas preguntas. Si nos quieren pasar algunos comentarios o preguntas, estamos abriendo el espacio para preguntas a todos los que quieran preguntar por chat, y no sé si algún otro de los autores, Sabrina o alguno de los otros, quiere hacer algún comentario, mientras esperamos si hay alguna pregunta de estudiantes, participantes en este chat. Está también Mariana Neves, otra de nuestras docentes de Derecho. A los estudiantes les abrimos, sé que están todos ansiosos por preguntar, pero si algún estudiante o docente quieren preguntar o hacer comentarios, queda abierto el espacio. Sabrina, ¿querés hablar? Bueno, sí, buenas noches a todos, todas y todes.
cortito porque así damos la palabra a los estudiantes y a las estudiantes que se incorporan. Vi ahí en el listado del chat que muchos están agradeciendo la presentación porque, bueno, les toca comenzar el cuatrimestre en circunstancias muy particulares, y esta presentación es para muchos seguramente un aporte para estar en mayor contacto, además del contacto que ya tenemos a través del aula virtual y a través de las reuniones por Zoom, poder contextualizar en qué momento y con qué ímpetu se llevó adelante este trabajo colectivo, me parece que para ellos es muy importante. Lo que quería sumar a todo lo que dijeron, la verdad es que ha sido un panel muy hermoso, muy rico en las intervenciones, y quería, bueno, hablo en carácter personal, pero estoy segura que represento con lo que digo a mis compañeros y compañeras de cátedra. Nosotros tenemos, perdón que estoy con un poco de tos, tenemos un compromiso muy fuerte con la labor docente, y me parece que este libro es para nosotros y para nosotras un instrumento muy fuerte de transmisión de los alumnos de nuestra mirada. Como vos decías, María José, todos somos activistas, militantes, tenemos un compromiso muy fuerte con la docencia y con la transformación en general del mundo, desde cada uno, desde sus lugares. Esta idea de que hay una realidad que es injusta, que no nos comprende a todos, y como abogados y abogadas que somos, ponemos nuestra herramienta de trabajo al servicio de construir una sociedad igualitaria, una sociedad justa, y una sociedad donde no exista discriminación, no exista un acceso irrestricto e igualitario de los derechos. Entonces, este libro me parece, esa fue la intención, que refleja un poco nuestro compromiso que expresamos en el aula semanalmente, ahora en el aula virtual, pero cuando podíamos presencialmente, de hacer un aporte a una transformación social y a que nuestros estudiantes puedan incorporar la idea de que el derecho es una herramienta de transformación, que también puede ser una herramienta de consolidación del statu quo, pero que nuestra mirada y nuestra perspectiva como cátedra es que el derecho debe ser una herramienta de transformación, y bueno, con ese espíritu estamos adentro del aula, y con ese espíritu también publicamos este libro, del cual yo me siento muy orgullosa de haber participado y de haber compartido la coautoría con mis compañeros y compañeras de cátedra. Así que bueno, y también muchas gracias a todos y a todas por participar de esta presentación virtual, que como decía María José al principio, bueno, teníamos la expectativa y el deseo de que sea presencial, porque estos momentos son importantes en términos de compartir, la alegría de encontrarse, de abrazarse. Bueno, eso no fue posible, pero de cualquier modo encontramos una manera de llevar adelante la presentación, de remover ese obstáculo y de estar compartiendo este momento. Así que muchas gracias a todos los estudiantes y las estudiantas también por haberse sumado a la presentación. Bueno, quiero mencionar que está ahí Cristina Ponce desde Entre Ríos, delegada mía del INADI en Entre Ríos. También está Claudia Salman, que es la responsable de alumnos del CBC, que trabajó muchísimo. Claudia Salman trabajó muchísimo en estos días con toda la inscripción de alumnos del CBC, que se hizo todo online, que fue realmente un trabajo, no sé, increíble. Bueno, aquí hay entiendo que una alumna que se llama Camina Miños, que pregunta: soy alumna de Derecho, me gustaría saber qué herramienta fundamental nos podría llegar a otorgar la lectura del contenido de este libro para complementar o potenciar los contenidos de las materias de Derecho, tales como Derecho Latinoamericano. ¿Querés contestar vos, Nato? Dale vos que sos la presentadora del libro, dale con cariño. Dale. No, yo porque, a ver, yo quería evitar este momento para decir lo que voy a decir ahora. En realidad, cuando yo concursé para titular de Principios de Derecho Latinoamericano, la materia era un espanto. Era que habían sacado Derecho Romano de la Facultad de Derecho y todos los profesores de Derecho Romano se vinieron a parar a Principios de Derecho Latinoamericano. Entonces, la frustración de que no era más una materia de la carrera de Derecho Romano hacía que hubieran convertido en el CBC Principios de Derecho Latinoamericano, como si
la historia de Latinoamérica arrancara cuando llegan los españoles trayendo el derecho romano. Imaginen, yo estaba en plena etapa del INADI, brote. Entonces me presenté al concurso con un programa que no tenía nada que ver con lo que daban los otros profesores. Mi programa de principios de derecho latinoamericana arrancaba con los pueblos originarios, y ahí empecé a estudiar el buen vivir, y ahí empecé a estudiar los principios de derecho de los derechos originarios. Entonces, empecé a estudiar por los locales, pero por supuesto me ayudó muchísimo la Constitución de Ecuador, la Constitución de Bolivia, y sobre todo las leyes del buen vivir y las leyes de los derechos de la naturaleza de Bolivia, para entender en la versión de derecho positivo, en donde empezaba mucho de nuestro derecho consuetudinario. Como no podía generalizar y hablar de principios de derecho latinoamericano, solamente quedándome con los pueblos andinos, me preocupé por investigar qué pasaba con los pueblos originarios en el Caribe, qué pasaba con los mayas, qué pasaba con los aztecas, qué pasó con los pueblos guaraníticos, con los pueblos amazónicos. Y la historia es que por donde fui y a donde pude averiguar, todas estas culturas originarias, aunque las palabras cambian y los lenguajes cambian, tenían sus principios del buen vivir, que por supuesto resulta mucho más cómodo, porque ya están traducidos a nuestro lenguaje de derecho positivo, tomarlos en la versión más avanzada, es la versión de las leyes de Bolivia. Pero bueno, entonces pusimos la materia de principios del derecho latinoamericano patas para arriba, empezando a hablar de los derechos de los pueblos originarios, como lo que había sido nuestro origen de principios comunes del derecho latinoamericano, y después nosotros entendemos y entendimos que los principios del derecho latinoamericano son todos aquellos principios de derechos humanos que están consagrados en los tratados de derechos humanos del sistema interamericano, pero también del sistema internacional que han sido ratificados por todos los países de la región. Nos encontramos con que, salvo algunos tratados, la mayoría de la región tiene la mayoría de los tratados ratificados. También estamos, digamos, como críticos a aquellos países que empezaron a salir de algunos de los sistemas comunes, que se salieron del Mercosur ampliado, o de los que empezaron a presentar críticas o a dejar de funcionar en la lógica del sistema interamericano. Pero básicamente, ¿qué te diría yo a la alumna que preguntó? Para mí, lo que tendríamos que estar enseñando en principios de derecho latinoamericano es gran parte de lo que está en este libro, y en nuestras dos cátedras damos cosas similares. Hay otros profesores que lo tienen más orientado hacia el derecho privado y dan una introducción al derecho privado, pero nosotros nos orientamos por este marco más de derecho público, con una mayor especificidad en relación a el trabajo sobre los principios latinoamericanos de los pueblos originarios, antes de entrar a hablar de la actual situación, ¿no? Nato, no sé si querés decir algo más. Sí, solo complementar a lo que vos decís, porque yo comparto en la totalidad del planteo. A mí me parece que se prestó a un desafío para nosotros cuando nos dieron unos contenidos mínimos donde el derecho romano se había trasladado a nuestra materia prácticamente. Y donde había una concepción que nuestra materia debía ser parte de la estructura del derecho privado del derecho romano, ¿no? Ni siquiera del derecho público del derecho romano. Entonces allí encontré un desafío para poder también elaborar un programa que contuviera no solo la integración del derecho a la integración del tema de la deuda externa,
como parte de los padecimientos de América Latina, sino también situaciones proactivas por parte de actores sociales que fueron también ampliando derechos en América Latina. Y por eso creo que ese desafío nos permitió incorporar la cuestión de la tierra, la cuestión de reivindicaciones muy puntuales, como lo que implica ser un defensor de derechos humanos en América Latina. También lo que implica el extractivismo desde el punto de vista ambiental, en algunos países donde desde la lógica de la explotación económica que existe en el mundo, hay un avance muy, muy fuerte por parte de mecanismos estructurados que tienden a erosionar los presupuestos de los estados de América Latina. Entre ellos los arbitrajes del CIADI, jueces, o sea, convenios por cuestiones económicas donde jueces exteriores terminan decidiendo sobre los destinos de América Latina, y este tipo de condicionantes no hacen otra cosa que darnos a nosotros la posibilidad de incorporar algunos principios para poder darle a los alumnos que se pueda ver en su integralidad los derechos. Y fui a las prácticas sociales y a las configuraciones culturales también, dentro de la integración del programa, para poder trabajar discriminación, xenofobia, racismo, homofobia, antisemitismo. Bueno, creo que vos, por tu paso por el INADI y todo el equipo también, saben de qué estoy hablando cuando esto forma parte de lo que son la puja por los derechos. Y hay algo que me parece que es fundamental, que nos abrió también, y que lo vi en el libro de ustedes, que nos abrió también el desafío de hacer un programa sobre qué es derecho latinoamericano y la discusión hacia adentro de qué es derecho latinoamericano, más allá de familiarizar a los alumnos con el tema, es esto de la incidencia colectiva. Cómo determinado tipo de posibilidades desde el ejercicio de organizaciones no gubernamentales, defensorías del pueblo, tienen la capacidad de poder, en muchos países de América Latina, tener esa presencia. Yo tomé también la Constitución de Ecuador y de Bolivia. A mí me tocó estar en Bolivia en la constituyente de Bolivia, yo viví allí. Y la verdad que lo viví muy cerca, todo lo que fueron las discusiones de autonomías, que no están dentro de nuestra materia derechos humanos, derecho latinoamericano, pero me parece que es fundamental entender que hay pujas por las autonomías indígenas en América Latina, que es fundamental entender pujas por autonomías regionales que también tienen que ver con vínculos en América Latina que todavía no están que todavía no están dilucidados. Yo hablo en este sentido de cuencas gasíferas, pero también culturas similares. Tarija Salta, por ejemplo, lo pongo como una región, y a partir de allí también ver categorías que se pueden dar dentro de lo que debería ser el derecho del migrante, bueno, todo este tipo de cosas que nos abrió a nosotros la posibilidad, desde una visión pública del derecho, como la tenés vos, como la tengo yo, de poder incorporar algunas temáticas dentro del programa que puedan ir más allá del derecho privado y la familiarización del derecho privado para los alumnos. Yo quiero complementar y también decir lo siguiente. Digamos, nosotros dábamos muchos de los elementos que hoy se dan en principios de derecho constitucional y derechos humanos, los dábamos anticipatoriamente cuando dábamos principios de derecho latinoamericano. Contrariamente, yo también soy civilista y en la facultad también doy derecho civil, pero claramente me metí en derecho civil para deconstruirlo. Antes de la reforma del Código Civil, nosotros nos encargamos de tirar abajo el viejo derecho civil patriarcal, entonces también lo sometimos al derecho civil a un derecho público, y a que el derecho civil no puede estar por encima, el derecho del patrimonio y la propiedad privada no pueden estar por encima de la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Pero ahora, supongo yo, y sería bueno, dicen que van a concursar los cargos de derecho latinoamericano nuevamente, sí, ya pasó tantos años,
pero sería bueno poder lograr que profundizáramos más en derecho latinoamericano en algunas cuestiones vinculadas básicamente a la actual situación de los problemas de los extractivismos en la región, que para mí es uno de los grandes debates, y sobre todo el tema migratorio. Para mí, los dos grandes temas que tienen que estar en debate son el tema migratorio dentro de América Latina y el tema de los extractivismos. En ese sentido, yo coincido contigo y bueno, habrá que trabajar. Aparte, lo que me gusta es que de la misma manera que la UBA fue pionera en que hubiera derechos humanos como una materia, también ha sido pionera la UBA por estas cosas de la vida en tener una cátedra de principios de derecho latinoamericano. Bueno, se está yendo Alda, y la verdad que no quisiera que se fuera sin antes despedirla, pero habíamos quedado que llegábamos hasta las 8:30 y por lo tanto estamos, aunque hayamos empezado unos minutitos más tarde, en el horario acordado. No sé si hay, gracias Alda por haber participado, no sé si hay alguna pregunta más de los estudiantes, de los alumnos. Una alumna de traductorado preguntaba si el libro es optativo o obligatorio. Bueno, este es el libro básico para la cátedra de Derechos Humanos y Derecho Constitucional. Aunque seas de traductorado, pedíselo prestado a algún amigo que te pase algún apunte, porque básicamente lo que vamos a estar dando clase por clase, los que tienen que aprobar esta materia, obviamente ahí está todo el contenido básico, ¿no? ¿Otras preguntas? ¿Comentarios? María José, quería responder una de las preguntas que hacía una alumna o una asistente al encuentro respecto a qué es lo que nos llevó a estudiar abogacía. Yo creo que lo que a uno lo lleva a la facultad es muy distinto de lo que después ocurre a medida que uno avanza en la carrera. Es como todo en la vida, las expectativas versus la realidad. Creo que cada uno de los docentes de la cátedra ha tenido motivos varios, y creo que en el aula se ven diariamente esos motivos diferentes. Yo suelo decir que puede estar el que no sabía qué estudiar y escuchó el dicho ese de serás lo que tengas que ser o serás abogado, a el que quiere cambiar el mundo, a aquella persona que tiene una historia particular vinculada con la reivindicación de derechos, y aquel que quiere o aquella que quiere la casa con pileta. Y todas las respuestas son válidas. El punto es que a medida que uno avanza en la carrera, o no, incluso cuando al principio de la carrera tiene la oportunidad de encontrarse con docentes y con materias que incluyen la perspectiva de los derechos humanos, la realidad es que ahí es cuando una tiene la posibilidad de conocer distintos horizontes, que el abogado o abogada tradicional no es aquel que usa saco y corbata necesariamente, sino que podemos ser docentes que vamos a dar clases en zapatillas, o que llevamos el pañuelo de la campaña del aborto, o que alguna vez aparecemos con los pelos de colores, etc. Digo, es tan amplio el derecho que nos permite pensar en el ejercicio de la judicatura, en el ejercicio de la profesión tradicional, en la investigación, en el compromiso social, en la militancia. Lo que te lleva no necesariamente es lo que uno descubre. Creo que la maravilla de estudiar abogacía, por lo menos en mi caso, fue la enormidad de horizontes que me abrió estudiar esta carrera y los intereses que despertó. Si no hay más preguntas, igual quedamos en contacto, estamos todos los docentes en el aula virtual del CBC para nuestras dos materias, para principios de derecho latinoamericano y para principios de derechos humanos y constitucional, y por supuesto también estamos online para nuestros alumnos
de la Facultad de Derecho. Estamos en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, así que nos pueden contactar de todas formas. Lo único que quiero decirles, sobre todo, bueno, gracias a Elena Liberatori, es una jueza aquí importante jueza de la ciudad de Buenos Aires, que sacó el primer fallo sobre el derecho de las personas no humanas, del cual hablamos en nuestro libro, Elena, acá también hablamos de vos. Bueno, dicho esto, el mensaje fuerte y contundente para los estudiantes es: estamos en condiciones muy difíciles porque requiere de parte de ustedes un rigor superlativo, ponerse a estudiar en este contexto de estar en casa, etc. Nuestras cátedras se toman muy en serio la participación de ustedes en los Zoom. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante los docentes para grabar las clases, subirlas con antelación para que las vean antes del Zoom, y nosotros no nos tomamos esto como un acompañamiento. Yo discutí mucho con el director del CBC, y lamentablemente no puedo discutir con el decano de Derecho porque no lo veo online, pero con el director del CBC estoy todo el tiempo mandándole WhatsApp e insistiendo en que se tendrían que tomar las evaluaciones online, que tendríamos que tomar esto con mayor rigurosidad. Sabemos que la universidad está pidiendo que para aprobar una materia va a tener que haber un examen presencial por cada materia, pero igual nuestros docentes, que acá están viendo algunos de ellos, se toman muy en serio la situación y vamos a estar acompañándolos para que realmente puedan hacer esta cursada, aunque sea virtualmente, pero con el mismo rigor académico y con las mismas herramientas que tenemos cuando estamos haciéndolo presencial. Así que por favor, lean los materiales, vean los videos y asistan a las clases de Zoom, porque vale la pena aprovechar a los profesores que van a estar en la clase. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, Luis, por prestarnos tu bonito Zoom que no se corta, porque algunos damos clase con un Zoom que se corta cada 40 minutos y es bastante complicado. Muchísimas gracias a todo el equipo de la cátedra, al libro, a todos los amigos, amigas, estudiantes, Alejandro Nató, y Line Vareiro, que nos han acompañado. Y yo les voy a pedir a todos los que tengan pañuelo verde, a todos los que puedan prender su camarita para que, bueno, si quieren con el pañuelo verde, los que tengan a mano, y si no, los que no tienen pañuelito verde, por lo menos que pongan sus caritas, los que más puedan, en pantalla, para saber que no estábamos hablando al aire, sino que estaban ahí, para ver si realmente pasamos lista y están todos los alumnos. Bueno, vamos con el pañuelito verde todos los que podemos. ¿Quién será tan inteligente de poder sacar la foto mientras estamos así? Yo no sé si voy a poder, pero voy a intentar. Que no se vea. Yo te lo hago. Bueno, vos acá también. Ah, ¿vos sabés hacer captura? Qué genio, Quevedo. Ah, bueno. Yo hago así también. Bueno, gente, qué mejor símbolo de que sea ley para cerrar este libro. Qué mayor felicidad podremos tener las feministas de América Latina que ver este año que se concrete un derecho humano fundamental, como es el derecho humano de todas las mujeres por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Por lo menos no podremos decidir sobre el virus y nuestros cuerpos, pero al menos vamos a poder decidir sobre nuestra fecundidad y nuestro cuerpo. Bueno, gracias a todos por haber participado. Quevedo, ¿ya está la foto? Sí, ¿hiciste? ¿Pudiste? Gracias, mil gracias a todos. Bueno, un gusto conocerlos a los que no nos conocíamos, y bueno, gente, avanti, que les queda muchísimo por estudiar por delante para recibirse, pero que se puede y se pueden hacer cosas interesantes para cambiar este mundo, que hace mucha falta tener
más abogados defensores de los derechos humanos y más abogados comprometidos con la diversidad. Así que muchas, muchas gracias y será hasta la próxima. Chau, chau, gracias. Gracias.